iniciar con nuestra segunda clase de esta segunda materia de la historia de la salvación. Estamos por ahí en la página 4. Miren, cuando hablamos de... Bueno, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, que seas tú quien obre, que seas tú quien acompañe, que seas tú quien inspire, que seas tú quien suscite en nuestros corazones tus santas inspiraciones. Pedimos que hoy, Señor, nos ayudes a comprender un poco más el misterio del amor, el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, cuando hablamos de la historia de la salvación, son ciertos temas que están, no vamos a entrar propiamente a los libros de la Sagrada Escritura, pero son ciertos temas, ciertas verdades de fe que se encuentran en cada uno de los diferentes acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura. Entonces, son ciertas, digamos, verdades de fe que se encuentran en la Sagrada Escritura. Y la primera verdad, iniciamos pues con el Génesis, y vamos a hablar sobre la creación. Hoy en esta clase vamos a reflexionar un poco acerca de las verdades de fe que están escritas en el Génesis, ¿no? Verdades de fe que nos ayudan a descubrir quién es Dios y quién es el hombre, ¿no? Y como primer punto decimos que la creación no es una ocurrencia de última hora. Dios es amor y Dios cuando crea, no crea por necesidad. Fíjense, esa es la plenitud del amor, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, nos relacionamos, te casas, porque hay ciertas necesidades que necesitas hasta cierto punto cubrir. La necesidad de sentirte amado, la necesidad de sentirte acompañado, la necesidad... Pero Dios en sí mismo no tiene necesidad de nosotros como para estar pleno. Es decir, Él no necesitaba de la creación, es decir, de las criaturas, de nosotros, para estar pleno. Dios en sí mismo estaba completo. No había necesidad de crear. No es que Dios tuviera necesidad de crearnos para Él estar contento, para Él estar pleno, para Él estar bien, ¿no? La iniciativa de la creación es de Dios y es una decisión libre, fíjense. Cuando Dios decide crear, lo hace con completa libertad. No está obligado Él a crear el mundo, ¿no? A crearnos a nosotros. Porque Dios en sí mismo es amor, está completo. En el misterio de la Santísima Trinidad tenemos el ejemplo de este amor que se comparte entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creación solo es el inicio de este plan divino. Es decir, la creación es manifestación de lo que Dios es, de la esencia y el ser de Dios. Dios en sí mismo es amor. Para que haya amor, digamos, en el movimiento del amor, se requiere, ¿qué se requiere para empezar? A ejemplo de la Trinidad, ¿qué se requiere para que haya amor? El amado y Se requiere, mande. El Padre necesita a quien dar el amor. Dentro de la Trinidad, exactamente. O sea, dentro de la Trinidad el amor está completo. Para que haya amor se requiere a quien amar, ¿no? O sea, y a quien se ama, pues el Hijo. Y el fruto del amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Fíjense que esto decía un profesor que, viendo aquí la imagen, que de hecho la tienen ustedes, la imagen, por ejemplo, del amor matrimonial, ¿no? O sea, no solamente basta un amor para una sola persona, o sea, necesitamos la otra persona para experimentar el amor, para poder experimentar y tener la experiencia del amor. Pero fíjense, el amor matrimonial, que lo ponen ahí como ejemplo del amor de la Trinidad, requiere
una tercera persona, que son ¿quiénes? Los hijos. O sea, es tan así que en un matrimonio, cuando no están los hijos, algo les hace falta, fíjense. Es tan fuerte la necesidad de los hijos, que es un matrimonio que no tiene hijos. Obviamente hay un amor muy profundo y muy grande, pero se requieren los hijos también. O sea, de alguna manera el amor tan profundo que hay entre el hombre y la mujer necesita ser compartido ¿con quién? Con los hijos, ¿no? Fruto del amor entre el esposo y la esposa obviamente son los hijos, ¿no? Y dicen que esto de manera semejante pasa en la Trinidad. Dentro de Dios en sí mismo necesita obviamente del Hijo y del Espíritu Santo para completar Dios en sí mismo. Dios es un ser en una sola naturaleza divina en tres personas. O sea, no es que sean tres dioses, no es que sean son tres individuos, pero no son tres dioses. O sea, es un solo Dios en tres personas. Y cada persona tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene todos los atributos. Cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos divinos, pero se distinguen. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre no es quien se encarna. El Padre, digámosle que de alguna manera se le atribuye la creación. En realidad la creación, la salvación, ¿es obra de quién? De Dios en sí mismo, de la Santísima Trinidad. Las tres divinas personas intervienen en cada momento de la historia de la salvación. O sea, obviamente el Padre es el que crea, pero a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra del Génesis, ¿no? El Espíritu de Dios aleteaba, ¿no? O sea, la presencia, ¿no? De hecho, San Juan, por ejemplo, y al inicio, por ejemplo, utiliza al inicio de su evangelio, dice, y al inicio existía la palabra, ¿no? El verbo, ¿no? ¿Quién es el verbo, la palabra? Jesús, ¿no? O sea, para decir que al inicio, en la creación, estuvo presente ¿quién? La Santísima Trinidad. O sea, Dios completo. De diferente manera actúan en la historia de la salvación, pero al final actúan unidos, no actúan por separado. O sea, porque en el fondo es un solo Dios en diferentes personas. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Jesús, es el Hijo, es Jesús quien muere, pero en ese acontecimiento también estaba el Padre, estaba el Hijo, de otra manera, pero estaban presentes en el momento de la crucifixión y en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la obra de la redención se le atribuye a Cristo, en realidad es una obra de la Santísima Trinidad. O sea, aunque Cristo es el que nos salva, porque Él es el que cargó la cruz, el que murió por nosotros, pero en realidad es una obra de las tres divinas personas. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Jesús no se hubiera encarnado. O sea, a través del Espíritu Jesús no se hubiera encarnado. Si no fuera por el Espíritu Santo, Jesús no hubiera comprendido como hombre que era Dios. Fue el Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo a Jesús, a lo mejor ya lo vieron en Cristología, el Espíritu Santo fue el que hizo a Jesús consciente de su carácter divino. No es que el niño, Jesús cuando estaba niñito así de volada dijo, no, yo soy Dios, yo tengo esto. O sea, no, fue algo progresivo que el Espíritu Santo le fue haciendo conciencia de su carácter divino. Obviamente la Virgen María lo sabía, porque ella sabía que su concepción no había sido una concepción natural a través de la vida íntima de los esposos. Hubo una intervención divina, ¿no? Sin embargo, son las tres personas las que actúan. De hecho, yo les comentaba el otro día a las catequistas que el Papa ha dicho que no es tan correcto, por ejemplo, no está mal, porque yo escuchaba a otros profesores llamar, por ejemplo, a la Virgen esposa del Espíritu Santo, porque hay otros, ese título a la Virgen se lo el primero que lo inició creo que fue San Francisco de Asís. Él fue el primero que llamó, que empezó a descubrir la relación tan profunda que tenía la Virgen María
con el Espíritu Santo. Pero dicen otros teólogos que es más correcto llamar a la Virgen esposa de Dios, porque hay una unión fuerte con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si se fijan, es la Santísima Trinidad la que actúa en cada momento de la historia de la salvación. Por ejemplo, al Espíritu Santo tiene como propiedad. ¿Cuál es la propiedad del Espíritu Santo? ¿Cuál es la misión o la labor del Espíritu Santo? No, bueno, eso se le atribuye más a Jesús. Santificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que perfecciona, el que une. Por ejemplo, por eso se le atribuye al Espíritu Santo la santificación, aunque la santificación en realidad es una obra de toda la Trinidad. No es que esté santificando el Espíritu Santo y no esté actuando el Padre o no esté actuando el Hijo. O sea, aunque se le atribuye al Espíritu Santo, por ejemplo, la santificación, o sea, en realidad es una obra de toda la Trinidad. ¿Por qué se le atribuye al Espíritu Santo el ser el principio de santidad? Porque el Espíritu Santo es el que perfecciona, por ejemplo, dentro de la Trinidad, perfecciona el amor entre el Padre y el Hijo, los une. Por eso se le atribuye dentro de la Trinidad la perfección. Y ahí los santos padres también empezaron a reflexionar y empezaron a pensar que era el Espíritu Santo, a partir de esto que hace el Espíritu Santo, o la labor que tiene, o la misión que tiene dentro de la Trinidad, a partir de lo que hace el Espíritu Santo dentro de la Trinidad con el Padre y el Hijo, también fuera de la Trinidad se le atribuye al Espíritu Santo la perfección, es decir, aquel que perfecciona, aquel que santifica. Son términos que se utilizan al Espíritu Santo, aquel que perfecciona, aquel que santifica, aquel que diviniza, lo vamos a ver un poquito más, o sea, diviniza al hombre, que lo va configurando cada vez más a semejanza de Dios. Miren, y la primera verdad, bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa. La primera verdad que encontramos en el Génesis es que el hombre es imagen de ¿quién? Imagen de Dios. Esta es una verdad que en ninguna otra cultura, fíjense, porque esto es revelación. Esto no es algo que el hombre descubre por su propio razonamiento, ¿no? El que en el Génesis encontremos que el hombre es imagen de Dios es revelación. No es fruto de la especulación, no es fruto del, no, o sea, es fruto del Espíritu Santo que al autor de la Sagrada Escritura o del Génesis le inspiró. El hombre es imagen de Dios. Fíjense lo potente de esta afirmación. O sea, otras culturas hablaban de que había ciertos dioses. Por ejemplo, la cultura griega hablaba de que hombres que se convertían en dioses y ya había ciertos elementos, pero en realidad quien logra decir propiamente que el hombre es imagen y semejanza de Dios es dentro del pueblo de Israel, dentro de la revelación. Y esto es revelación. El ser humano por sí mismo no puede captar estas verdades. Miren, se decía, Dios no pretendía dejarnos en este mundo, sino que como si estuviéramos solo de paso. Dice, la creación no ha terminado. Fíjense, esto se me hace interesante. La creación no ha terminado y el mundo sigue siendo el taller donde con la gracia de Dios y el esfuerzo humano estamos cumpliendo, llevando. Se me hace bien interesante porque cuando ustedes piensan, por ejemplo, en la idea, les hago esta pregunta, cuando ustedes piensan que el hombre es imagen y semejanza de Dios, lo leemos en perspectiva de pasado o de futuro. ¿Cómo? ¿De futuro? ¿Por qué? Porque nos ama siempre. Porque nos ama siempre. A ver, vamos, muy bien. Vamos reflexionando. Cuando nosotros decimos que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que el hombre poseía ciertos atributos,
el Génesis nos estará narrando solamente de algo que el hombre era o de algo que el hombre está llamado a hacer. Pues de eso Está llamado a ser. Está llamado a ser. San Juan dice que está viendo a futuro. Sí. Estos son teólogos y teólogas fregonas, ¿eh? Fíjense, exactamente. En el Génesis, aunque se narra, por ejemplo, que el hombre tenía ciertos dones antes de cometer pecado, en realidad la lectura del Génesis es una perspectiva a futuro. Escuchaba la otra vez yo un comentarista, dice que el Génesis, aunque se escribe y narra algo que existió al principio, por ejemplo, se habla de cómo vivía el hombre antes de pecar, cómo Dios lo creó, que se habla de algo que pudiéramos leerlo en clave de pasado. En realidad el Génesis dice que está escrito en una perspectiva de futuro. Me explico un poquito. Por ejemplo, inicia los días de la creación. Lo vamos a ver ya entrando propiamente en el libro del Génesis. Pero, por ejemplo, los días inicia la creación. Y el culmen de la creación, ¿en qué día es? Cuando Dios crea lo más bello, lo más chulo que es, somos nosotros. El sexto día, ¿no? O sea, no fue al inicio, fue al final, en el futuro. Y dicen que lo que también encontramos en el Génesis, cuando hablábamos de ciertas características que el hombre poseía, en realidad se hablan de ciertas características también que va a poseer el hombre con Cristo, ¿sabes? O sea, Cristo, lo vamos a ver un poquito más adelante, Cristo viene a hacer una nueva creación. Esto ya es lectura de San Pablo. San Pablo es el que dice el nuevo Adán, por ejemplo. Él utiliza el término del nuevo Adán y el viejo Adán, ¿no? O sea, como Cristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre, que viene a hacer una creación todavía más bella y más perfecta de lo que fue al inicio, ¿no? Oigan, y cuando decimos que el hombre es imagen y semejanza a Dios, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Que nos dio capacidades semejantes a las de él, como pensar, como amar, discernir. Sí, claro. Capacidades que no le dio a la demás personas, sino a él. ¿Qué más se nos viene? Relacionarse también. Capacidad de relacionarse, de pensar, de amar también. ¿Qué más hemos escuchado? Se nos viene a la mente. Vida eterna. Vida eterna también. ¿Qué más? Saqué el chat GPT ahí. Bueno, es que somos su imagen, pero falta esa la semejanza, pues el ser semejantes a Él. Eso es lo que estamos llamados, pues todos, pues, o sea, esa es la perfección, lo que actúa pues el Espíritu Santo a través de nosotros. Y que radica el bien y el mal, el origen de toda la existencia, de todo lo que hay en esta vida y en este mundo está dentro de nosotros mismos también. Eso que usted acaba de decir, usted lo leyó en otro lugar. Fíjense que eso yo lo escribí en mi tesis, no porque sea mío, o sea, porque lo leí de otro autor acerca cuando hablaba de la imagen y la semejanza. Dice, la imagen es algo que ya... ¿Mande? No, porque le puse ahí de dónde lo había sacado. Es plagio cuando no. Se cita, no es plagio. Exactamente, no, me corren y no me dan mi título. Pues fíjese, ahorita lo que usted acaba de decir es algo bien interesante porque ya lo han pensado. Por ejemplo, cuando dicen que el hombre es imagen y semejanza de Dios, dicen unos autores, dice la imagen es lo que ya el hombre por sí, por el hecho de ser creados, ya posee ciertas características, cualidades de pensar, de amar, de relacionarse. O sea, eso ya lo poseemos. Y la semejanza, fíjense, decía lo que dijo, ¿cómo se llama usted hoy? José Alfredo Jiménez, ¿ah? Buenas canciones. Muy buenas canciones. Y yo soy el rey. Lo que acaba de decir José Alfredo Jiménez, o sea, no solamente caminos de Michoacán, o sea... No, de Prados de Santa Lucía. Fíjense, es bien interesante porque dicen que la semejanza, o sea, la imagen es algo que ya por el hecho de ser creados poseemos. Pero la semejanza tiene que ver
con la libertad, lo que decía José Alfredo Jiménez, tiene que ver con la libertad del hombre y la respuesta para asemejarse a Dios. Por eso, lo vamos a ver más adelante, por eso el pecado lastima la semejanza con Dios. Lastima y hiere la imagen que el hombre está llamado a tener. O sea, la semejanza tiene que ver con la respuesta del hombre, con la libertad, con la capacidad que tiene el hombre de irse asemejando a Dios en sus actos. Cuando tú perdonas, cuando tú ayudas, cuando tú no devuelves mal por mal, o sea, te estás asemejando ¿a quién? A Dios. Y en realidad, el proceso de santificación que se le atribuye al Espíritu Santo es un proceso que busca asemejar al ser humano ¿con quién? Con Dios. O sea, hacer en el corazón del hombre la persona de Cristo. De hecho, San Pablo lo dice, ¿no? Tengan los mismos sentimientos ¿de quién? De Cristo. Los santos y las personas que se han enamorado de Dios precisamente han llegado a este culmen porque se han asemejado ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. El Padre Pío y estas personas místicas es porque se han asemejado cada vez más a Cristo. Esto es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, pero también es una obra del hombre, es una respuesta que el hombre tiene que dar a Dios, ¿no? Por eso una persona que le abre el corazón a Dios, obviamente Dios la va a transformar hasta que se parezca en el amor a Dios. Por eso los grandes santos fueron transformados, ¿no? Y por eso cuando tú perdonas, cuando tú no devuelves mal por mal, cuando tú haces el bien, cuando te vas asemejando a Cristo. Y cuando tú haces todo el camino contrario, ¿te asemejas a quién? Al demonio. Hay personas que no llegan a convertirse en un demonio, pero sí, el demonio busca hacer algo semejante, no es semejante, o algo parecido a lo que Dios hace. Si Dios busca que la persona se configure hacia sí mismo, hacia Dios, el demonio busca que la persona se configure a él mismo, ¿no? O sea, en esto. La santificación, pues en Dios es la santificación. Sí, claro. Cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, hablamos también de la dignidad que tiene el hombre, de una dignidad que no se compara con las demás criaturas. Hablamos de que el hombre tiene también una relación con Dios, de que el hombre tiene un vínculo fuerte con Dios. Cuando hablamos que el hombre o la persona es imagen y semejanza de Dios, hablamos, fíjense, esto es una verdad profundísima que tiene que ver con nuestras vidas. Cuando hablamos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, hablamos también de que el hombre tiene un vínculo profundo con Dios, que no puede estar separado de Dios, al grado de que si una persona rompe su vínculo con Dios, se despersonaliza, se destruye, se aniquila. Por eso una sociedad que dice no existe Dios, no creo en Dios y vivo como si Dios no existiera, la sociedad se destruye. Por eso vivimos en tanto caos. El Papa Benedicto XVI, cuando él dijo, el problema de este mundo es la negación de Dios con todas sus consecuencias, ¿no? Fíjense, cuando hablábamos de la imagen del hombre, imagen y semejanza de Dios, las primeras reflexiones que fueron los santos padres, la escuela de Alejandría decía que solo el alma era a semejanza de Dios, que solo el alma, decían los padres de Alejandría. ¿Por qué creen que decían que solo el alma y no el cuerpo? ¿Alguien se acuerda? Porque es más pura, ¿no, padre? Porque es más pura. O porque es eterna, porque siempre está. Ajá. Sí. El cuerpo se corrompe con el paso del tiempo. Ajá. Fíjense, esta era la idea. Porque el cuerpo es uno de los motivos por los que inclina al alma al pecado. Así pensaban todos los filósofos griegos, que negaban y veían al cuerpo
como algo malo. Fíjense, hasta nuestras fechas todavía vemos al cuerpo como algo malo, ¿sabes? Tú tienes tus niñitos y el niño de repente se toca sus órganos y ¡ey, niño cochino, no se toque eso! El niño ni siquiera sabe que se rasca, se toca sus partes íntimas y no sabe nada, o sea, porque hay una concepción de que nuestro cuerpo es malo, ¿sabes? Y dicen, no, fíjense, la iglesia es muy sabia, porque esta idea venía de los griegos. Los griegos decían que el cuerpo era la caverna del alma, era lo que oprimía al alma, ¿no? Y dice, no me acuerdo, ¿cómo lo puse? El caso es que, había otra escuela, una perspectiva asiática, donde decía, no solamente el alma, fíjense, el cuerpo también es imagen y semejanza de Dios. Tómatela, o sea, el cuerpo, y de ahí viene también la dignidad del cuerpo, el valor del cuerpo, fíjense. O sea, y vienen las preguntas, bueno, si Dios es espíritu, Dios no es material, ¿por qué será el conflicto? O sea, ¿cómo decimos que el cuerpo también participa de esa imagen y semejanza de Dios cuando Dios no es físico, no es material, es un ser espiritual? Pero cuando hablamos de ser espiritual, fíjense, no quiere decir solamente la materia, porque de ahí, 70 años después, me va a salir un poquito del tema, porque siempre que se creyó, de hecho, si ustedes leen el catecismo, ¿cómo se define la muerte? ¿Alguien se acuerda? A ver, Vicky, usted es la que se acuerda. ¿Mande? Exactamente, la separación del alma y del cuerpo. Esa era la definición que de hecho la iglesia dice. Pero entonces dicen los teólogos, pero una persona, un ser humano, no puede estar separado el alma de su cuerpo. Esa es la definición y los teólogos dicen, entre ellos algunos pensadores dicen, cuando muere la persona completa, no es que se quedó dividida. O sea, la persona cuando muere, aunque su cuerpo, su materia se queda aquí, la persona permanece, ¿sabes? Permanece. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que nosotros, de hecho este es el pensamiento, se le llama dualismo, donde decimos que el hombre es alma y cuerpo, ¿no? En cristología vemos también que el hombre tiene que tener las tres personalidades, también mente, porque tiene que alimentar la sí, claro, pero no son cosas que estén separadas, porque no pueden estar separadas. O sea, el hombre no puede vivir, y ahí bien entra la reflexión teológica. Bueno, entonces muere la persona completa, la parte resto, le nombraban que lo que permanecía, por ejemplo, en el caso de la muerte, lo que permanecía en realidad son restos mortales que pertenecieron a un ser humano, ¿no? Pero en realidad, cuando las personas mueren completamente. Algo de su corporeidad todavía permanece con ellos. O sea, la esencia del cuerpo, lo que hace, permanece con la persona. Por eso cuando la persona muere, lo hablamos en términos generales. Decía un profesor, hablamos de que las almas, es un alma en el tema. Pero en realidad nos referimos a una persona, ¿verdad? Es un ánima que está en el purgatorio. En realidad es una persona, ¿verdad? Que no posee la materialidad del cuerpo, pero sí posee toda su personalidad, todo lo que le hace ser persona, ¿no? Su capacidad de pensar, su capacidad de amar, su capacidad de decidir, su capacidad de relacionarse con Dios, su capacidad incluso de experimentar de alguna manera, no exactamente igual porque no lo sabemos, nadie nos ha dicho. A través de la fe, de la revelación, tenemos algunos elementos sobre la vida eterna, y es complicado, ¿eh? Hablar sobre la vida eterna no es tan sencillo. A través de las revelaciones privadas, el Señor nos habla de que, vi un paraíso, vi esto, vi lo otro, pero en realidad son modos para darnos a entender que hay las verdades de fe, que existe algo después de la muerte. Pero en este campo, por ejemplo,
cuando muere la persona completa, ¿sabes? O sea, lo que queda son restos de físicos, pero que pertenecieron a una persona, pero en realidad cuando muere la persona muere en su totalidad, o sea, la persona permanece, pues, o sea, el cuerpo fue el que dejó de funcionar, pero la persona sigue. Es como, por ejemplo, tú, tu cuerpo te lo pueden acabar a pedazos, ¿no? Pero tu conciencia, tu persona, sigue estando. O sea, ya no tienes un pie, no tienes otro pie, pero tu conciencia de ser persona sigue estando, ¿no? O sea, en el momento en que la persona muere, en el momento en que sus órganos dejan de funcionar, obviamente permanece la persona. La persona permanece. No sé si me voy a entender o sea. Es así que al final de los tiempos vamos a resucitar también en cuerpo. Sí. O sea, Jesús y María están en cuerpo y alma. Pero en Apocalipsis dice que al final de los tiempos vamos a resucitar, dice, y vamos a ser juzgados con cuerpo. De hecho también, o sea, porque eso dicen los teólogos, también entran en conflicto. Es que no es fácil a veces entender estas verdades. Bueno, si la persona ya está completa en la vida eterna, entonces la corporeidad o la parte material que se quedó aquí, pero aún esa parte corpórea, porque cuando Jesús resucitó, lo que nos da a la luz de cómo va a ser la resurrección de nuestros cuerpos es la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucita, no es que haya quedado algo de Jesús ahí en el sepulcro, o sea, todo su cuerpo, hasta la parte de sus tripas y todo va a ser transformado. Por eso no se preocupen ni hagan tantas dietas, al final la resurrección lo va a acabar todo. Lo que yo pues he visto acerca de esto, pues lo que entiendo así es de que como al principio que lo vimos en cristología, pues es de que estaba esa armonía y Dios lo hizo todo perfecto y todo bien, Claro. hasta el cuerpo y todo, en Adán y Eva, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ya sabemos la historia, desobedece, entonces entra el pecado, entra la muerte, y por lo mismo el cuerpo, la carne,